Entrevistas, historias, crónicas, debate y enlaces en vivo. Cada quien tiene una historia donde la verdad es victoria. En la plaza y en la calle, prensa libre nunca falle. Desde la sierra hasta el río, cada nota es desafío. Por cada voz que no calla, prensa libre siempre avanza. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacional. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa especial de Prensa Libre. Esta noche pues vamos a examinar el artículo publicado por el doctor Vladimir Cerrón titulado Memoria, Rabia y Revancha. Para esto contamos con la grata presencia de nuestro camarada Ricardo Licla. Él es magíster en filosofía y actualmente secretario regional de Ayacucho. Bienvenido, Ricardo. Sí, buenas noches, Javier. Una vez más es grato para nosotros poder participar en Prensa Libre para poder comentar, conversar, reflexionar en colectivo sobre un reciente artículo del doctor Vladimir Cerrón, como has dicho precisamente, titulado Memoria, Rabia y Revancha, ¿no? Ya desde el título ya es bastante sugerente el texto. Vamos a digamos, leer y analizar párrafo por párrafo y seguramente pues estaremos allí agregando aspectos, cosas de coyuntura y el trasfondo también del texto, ¿no? Del artículo. Entonces, mucho gusto, Javier, por participar en este programa, ¿no? Sí, adelante. gracias Ricardo. Sí, efectivamente vamos a proceder a leer artículo por artículo porque este artículo escrito por el doctor Vladimir Cerrón en realidad es muy interesante. Habla de cómo ve el doctor Vladimir Cerrón las próximas elecciones en el 2026, cómo es que el pueblo va a tomar una revancha en el sufragio, va a tomar una revancha de tipo electoral frente al hecho de que le robaron al pueblo la capacidad de elegir. Bueno, y se lo robaron pues cuando se dio el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Entonces vamos a proceder a leer artículo por artículo, párrafo por párrafo, perdón. El título Memoria, Rabia y Revancha, escrito por el doctor Vladimir Cerrón. El primer gobierno nacional de izquierda, elegido democráticamente por sufragio universal, fue derrocado durante el 6 y 7 de diciembre del 2022, por los que en la práctica mantienen el estatus de dueños del país, lo que les confiere la facultad de usufructuar la explotación a la servidumbre andina y apropiarse de la plusvalía generada por ella. Muy a pesar de que el derrocado Pedro Castillo nunca puso en marcha el programa de gobierno ofrecido por Perú Libre durante la campaña política, la derecha prefirió adelantarse para recuperar las riendas de la hacienda pública. Castillo estuvo un año y 4 meses en el gobierno y la gente comenzaba a fermentar los primeros reclamos ante la ausencia de los cambios prometidos, los mismos que él no tenía ninguna intención de llevarlos en práctica. Para entonces teníamos ya un Castillo claudicante. Entonces, bueno, esta primera parte habla precisamente de cómo Pedro Castillo no tenía ninguna intención de llevar a cabo el plan de gobierno de Perú Libre, toda vez que Pedro Castillo, como todos sabemos, él se alejó de Perú Libre. Como consecuencia de ello, pues renunció al partido, se alió a la derecha caviar y bueno, y esto lo plasmó en el decreto supremo número 164, que es precisamente el plan de gobierno de Pedro Castillo del 2021 hasta el 2026, y en los 10 ejes de trabajo que plantea este decreto supremo, ese plan de trabajo, al que podríamos llamar pues la hoja de ruta del gobierno de Pedro Castillo, no toma en consideración ninguna de las propuestas de campaña, no toma en consideración absolutamente nada del plan de gobierno, y claro, en los hechos para ese entonces ya habían algunos reclamos de la población, ¿no?
Tu comentario, Ricardo. Sí, reiterando la gratitud, Javier, por la invitación a tu programa. Efectivamente, ¿no? Estamos comentando para los que recién se están sumando, para los que recién, digamos, están allí, digamos, interactuando a través de las redes, ¿no? Efectivamente estamos comentando, analizando un texto de reciente publicación del doctor Vladimir Cerrón titulado Memoria, Rabia y Revancha. Artículo, por cierto, texto, por cierto, publicado el día de ayer, recién, ¿verdad? Y entonces un texto bastante fresco, bastante ágil, que también es el estilo del doctor. Siempre nos tiene acostumbrado a textos así cortos, breves, pero con mucho mensaje, con mucha sustancia. Y como decía anteriormente, ya desde el título es bastante sugerente, porque precisamente el título es Memoria, Rabia, Revancha. 3 palabras, 3 términos que hace referencia al pasado, al presente y al futuro. Ahí está, ¿no? La memoria hace justamente referencia al pasado, de que ha ocurrido algo, ¿no? La rabia, la situación en la que se encuentra la población en su mayoría actualmente, y la revancha, ¿no? Se piensa a futuro. La idea de revancha hace alusión pues a la idea de venganza política. Entonces ya el título nos dice bastante, y cuando uno lee el texto se va a poder percatar que efectivamente el texto tiene esos 3 momentos, digamos, ¿no? Y entonces, efectivamente, has leído los 2 primeros párrafos que hace referencia justamente a la idea del pasado, y yo quisiera resaltar algunas ideas claves, ¿no? En relación a esos 2 primeros párrafos sobre todo, y me centro en la primera línea nada más, que dice: el primer gobierno nacional de izquierda, elegido democráticamente por el sufragio universal, fue derrocado durante el 6 y 7 de diciembre de 2022 por los que en la práctica mantienen el estatus de dueños del país. Solo la primera línea quisiera hacer referencia a Javier, cuando dice el primer gobierno nacional de izquierda. Está poniendo como piedra angular que en pleno siglo XXI, por primera vez en nuestra historia republicana, gana en las urnas un partido que se define abiertamente como izquierda socialista. A eso alude cuando habla de un primer gobierno nacional de izquierda popular, de izquierda socialista, ¿no? Pero que fue derrocado posteriormente. Otra idea central, si bien es cierto, gana por primera vez en nuestra historia y marca un hito, un antes y después, ¿no? Gana un partido de izquierda socialista encabezado por un maestro rural. Sin embargo, este maestro rural, basándonos en los hechos, de alguna manera no puso en marcha, digamos, el programa, el ideario con el que había ganado las elecciones. De ahí que culmina el segundo párrafo diciendo que Castillo ha claudicado, ¿no? En su compromiso. De ahí que hay una deuda histórica, apreciado Javier, ¿no? A eso refiere al menos los 2 primeros párrafos, que debe quedar en claro, digamos, para nuestros oyentes, que efectivamente hay un partido de izquierda socialista que gana en las urnas, pero quien encabezó, digamos, ese triunfo no puso en práctica lo que se había prometido, ¿no? De ahí que hay una deuda histórica, digamos, ¿no? Adelante, Javier. Sí, así es, efectivamente. Recuerdo en aquel entonces muchos decían, pero ¿cómo es posible que digan que es un partido marxista, leninista, mariateguista, no van a votar por nosotros, etcétera, etcétera? Cuando en realidad, pues, la población eligió votar por un partido de izquierda porque los planteamientos pues eran de izquierda. Planteaban la asamblea constituyente, el cambio de constitución, la renegociación de los contratos ley, ¿no? Educación y salud, para el acceso del pueblo, ingreso libre a las universidades, etcétera, etcétera. Entonces eran propuestas de izquierda, abiertamente de izquierda, en contradicción a lo que siempre se había planteado en las elecciones de manera convencional. Entonces sí era un planteamiento de izquierda que lamentablemente Pedro Castillo
no supo asumir su papel histórico en esta transformación del país y bueno, al final claudicó. Entonces, pero voy a continuar leyendo los siguientes párrafos. Dice aquí: el golpe de Estado militar parlamentario evitó que Castillo enfrente el juicio popular, una serie de protestas que con toda seguridad se hubieran puesto en marcha, incluyendo la del magisterio. La derecha lo salvó, poniéndolo en el flanco de la duda histórica y por ende haciendo que recupere cierta popularidad tras la posición de víctima. La oligarquía siempre torpe. La caída del gobierno abrió una herida en el ego del pueblo. El pueblo sintió que el golpe de Estado se lo habían propinado a ellos, sin importarle los pecados del presidente, puesto que se había violentado el poder de elegir de las masas, esas de las que se les da por única vez cada quinquenio, las mismas que por primera vez habían deleitado políticamente por el éxtasis del triunfo de la mano de un partido de izquierda popular. Así es, efectivamente, como aquí habla el doctor Vladimir Cerrón precisamente del golpe de Estado parlamentario y que el pueblo no sintió que se lo dieran a Pedro Castillo, sino era el pueblo quien se sentía golpeado, sentía que su derecho a elegir, su legítimo derecho a elegir había sido negado, había sido anulado a través de este golpe de Estado, indistintamente de que él no haya cumplido con el programa de izquierda por el cual ganó, indistintamente de eso, el pueblo no aceptó y hasta ahora creo yo que también no acepta, la mayoría no está de acuerdo con este golpe de Estado que le dieron a Pedro Castillo. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Sí, efectivamente la población en general, de hecho, no aprueba el golpe militar parlamentario, digamos, que le han propinado a Pedro Castillo desde la oligarquía, desde la gran burguesía, digamos, ¿no? Sin embargo, habría que agregar ahí, como dice el doctor, la derecha prácticamente con ese acto de golpe a Pedro Castillo, o contragolpe si cabe el término, lo ha salvado del juicio histórico, porque ya se estaba germinando los primeros indicios de incomodidad de parte de la población debido a que Pedro Castillo no estaba poniendo en práctica, no estaba ejecutando el programa con el cual había ganado, o al menos no estaba aterrizando los ideales que enarbola el partido, y por lo tanto ya se estaba generando las condiciones para que se inicie muy posiblemente las protestas en contra del gobierno de Castillo a raíz de que no estaba aplicando el programa. Y entonces, al propinarle el golpe, la derecha torpe como siempre justamente lo ha salvado de ese juicio histórico, porque si hubiese continuado Castillo hasta ahora y no hubiese aplicado el programa en ningún momento, quizá hubiera terminado con la aprobación similar la que tiene Dina Boluarte, ¿no? Eso es, pero les ha salvado, entonces les ha generado la duda, y esa duda se manifiesta cuando dice la población en su mayoría, y es que a Pedro Castillo no le han dejado gobernar efectivamente, ¿no? Entonces ahí quedó una duda, por eso que hay una revancha precisamente, por eso que hay una rabia por el golpe y al mismo tiempo hay una revancha que se espera que se va a dar en el futuro, pero en las urnas, ¿no? Eso sería un aspecto que vale la pena mencionar, ¿no? Sobre el párrafo tercero. Y el párrafo, digamos, cuarto, cuando dice la caída del gobierno abrió una herida en el ego del pueblo. O sea, en la medida en que Pedro Castillo gana las elecciones, de alguna manera Pedro Castillo simboliza, encarna el sentir de las mayorías, de esa clase social invisibilizada, discriminada, marginada, explotada históricamente. Por lo tanto, Castillo era la síntesis de todo ese sentido. Y cuando le hacen el golpe, es como hacerle el golpe a esa población históricamente
dominada, marginada, discriminada, explotada históricamente, valga la redundancia. Entonces, lo sienten así, no lo sienten, digamos, como el golpe a un individuo llamado Pedro Castillo, sino el golpe, el ataque, el insulto que se le da a Pedro Castillo es el ataque a la población, porque él ha sido la síntesis, la encarnación de ese sentir de las mayorías, ¿no? A eso alude Claro, el texto, ¿no? Sí, ahí quisiera agregar algo. Sí, efectivamente, porque Pedro Castillo encarna precisamente al provinciano que viene a Lima a hacerse de un futuro, ¿no? El provinciano humilde, de la condición más del pueblo rural, que viene a la capital a construirse un futuro, y que bueno, pues en eso se han sentido identificados la gran mayoría de provincianos. Por eso es que cuando le dieron el golpe a Castillo, ellos dicen, pues no le han dejado gobernar efectivamente, y se sienten identificados con él porque sienten que el golpe se lo han dado a ellos, se lo han dado al pueblo, porque precisamente en esa identidad que representa Pedro Castillo, y con ese golpe, pues efectivamente, como dice el doctor Vladimir Cerrón, lo han salvado, porque ya comenzaban a ver los primeros reclamos, ¿no? Porque claro, estos reclamos a Pedro Castillo, digamos, medio que se opacaban, porque en ese entonces recordemos que la prensa todos los días lo criticaba y orientaba sus decisiones. Ministro que no les gustaba, pues simplemente la prensa lo atacaba y él cambiaba de ministros creo semanalmente o a veces mensualmente. Entonces prácticamente Pedro Castillo estaba direccionado por las decisiones de la propia prensa, y los reclamos de la población no se veían demasiado, no se veían, porque ellos exigían cambio de constitución, exigían la renegociación de los contratos de ley, el pago de los impuestos. Una de las cosas, por ejemplo, que mencionan de Pedro Castillo, y que creo que sí hay un error ahí, que dicen que Pedro Castillo, cuando estuvo el gobierno de Pedro Castillo, las transnacionales comenzaron a pagar sus impuestos. Y claro, es cierto, las transnacionales comenzaron a pagar sus impuestos a la SUNAT, sobre todo las mineras pagaron millonarias deudas a la SUNAT, pero recordemos que lo hicieron porque en ese entonces el ministro de Energía y Minas era de Perú Libre, Iván Merino, ¿no? Entonces, hubo un trabajo también en los pocos espacios o los pocos momentos de poder en la que estuvo Perú Libre en el gobierno de Pedro Castillo, en la que el Perú Libre quiso llevar a cabo el plan de gobierno, y precisamente el pago de la deuda que tenían esas transnacionales con la SUNAT se ejecutó, y también se intentó hacer muchas otras cosas que lamentablemente no se pudieron llevar a cabo, no se pudieron concretizar en la realidad, pues porque Pedro Castillo también prácticamente se dejó influenciar por los medios de comunicación, por los propios digamos, integrantes de la derecha que lo rodeaban. Entonces, vamos, y bueno, pues este golpe prácticamente salvó y dejó en duda si realmente iba a cambiar de rumbo. Continuamos entonces, dice el gobierno entrante, tras el golpe de Estado, lejos de negociar una salida y reducir los costos sociales, apostó por una represión brutal que devino en un genocidio con 70 muertos por fusilamiento en los campos de las protestas. Luego de 3 meses de enfrentamientos, el músculo del pueblo comenzó a fibrilar hasta agotarse, pero la rabia ocuparía para siempre la memoria colectiva. Es así que el pueblo sigue respirando por la herida, aún tiene la sangre en el ojo, aún huele a pólvora y dinamita, esperando que la coyuntura le dé la oportunidad de cobrarse un desagravio histórico. No tiene muchas opciones en este camino, aunque sí muchos deseos de aplastar con un voto de revancha a la oligarquía golpista, pero necesita de una vanguardia preparada no solo para exponer los problemas y soluciones, las recetas y los remedios, sino que además sea capaz de cohesionar la masa. Sabe que la tarea no será fácil, pero lo que no debe cometer los mismos errores. Por ello es mejor que lo conduzca una vanguardia que haya caído en combate, pero que a la vez haya sido capaz de levantarse, sacudirse el polvo de la ropa y echar a andar, como decía Vallejo.
Perú no es un país acostumbrado a dar golpes de masa. Perú no es un país acostumbrado a dar golpes de masa para derrocar gobiernos, como en Ecuador o Bolivia. Más bien, somos un país que tradicionalmente ha resuelto este tipo de ajustes en las urnas. Es decir, que hay una cultura del ánfora bien arraigada en nuestro pueblo. Muy bien, aquí el doctor Vladimir Cerrón habla precisamente de la revancha del pueblo, que el pueblo tiene la costumbre precisamente de cobrarse en las urnas. Recordemos qué pasó en la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Muchos de nosotros vimos morir a nuestros familiares más cercanos, más queridos, por tener un pésimo sistema de salud. No sirvieron las disculpas ni las excusas de los medios de comunicación. Nos llegamos a ser el país con mayor mortandad en el mundo. Número 1 en mortandad mundial por COVID fue Perú. Entonces, ante esta situación, el pueblo quiso en alguna medida escarmentar a la élite, pues. Quiso buscar un cambio verdadero en beneficio del pueblo, y un cambio precisamente que lo encarnó en su momento las propuestas de Perú Libre. Perú Libre planteaba precisamente el acceso a la educación, el acceso a la salud, salud y educación, salud y educación de calidad, público, y una serie de cambios profundos. Y por supuesto la derecha y los medios de comunicación comenzaron su campaña de difamación, y eso más bien motivó a que el pueblo se encerrara, se encauzara mucho más y, digamos, como dice el artículo, tomara revancha. Si eso ocurrió en su momento, pues puede volver a ocurrir, porque ahora hay una revancha histórica que se la tiene que cobrar el pueblo por haberle negado al pueblo su legítimo derecho a elegir. El pueblo eligió a Pedro Castillo, indistintamente que el Partido Perú Libre haya tenido discrepancias completas con Pedro Castillo, indistintamente de que él haya llevado un gobierno neoliberal, indistintamente de eso, Perú Libre siempre ha defendido el derecho a elegir de los pueblos, ¿no? Y lo ha demostrado en los hechos, ¿no? Por ejemplo, en el voto, en el referéndum que se hizo, por ejemplo, para rechazar la bicameralidad, ¿no? Perú Libre votó en bloque en contra de la bicameralidad. Sin embargo, claro, Perú Libre no tiene una mayoría parlamentaria, ¿no? Pero se expresó en defensa del legítimo derecho que tienen de elegir nuestro pueblo. Entonces hay una revancha histórica, como dice aquí el doctor Vladimir, y bueno, seguro posiblemente esto lo veremos en las próximas elecciones. ¿Cuál es tu comentario, Ricardo, al respecto? Para los que se vuelven a conectar, les ponemos en contexto, ¿no? Estamos analizando y comentando un artículo de reciente publicación del doctor Vladimir Cerrón que se titula Memoria, Rabia y Revancha. Como decíamos, es un texto que desde el título hace alusión al pasado, al presente y futuro, ¿no? Y efectivamente en esos últimos párrafos al cual aludías, Javier, hace mención a dos aspectos, ¿no? El doctor siempre nos tiene acostumbrado, como decíamos, usar algunas figuras para amenizar el texto, y efectivamente hace alusión, por ejemplo, al tema de la pólvora y dinamita, que es en referencia a una clásica canción de Ayacucho, ¿no? La flor de retama, ¿no? Digamos una pieza musical escrita en el contexto del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces hace alusión a eso para hacer referencia precisamente a ese aspecto que decíamos de la rabia que representa al presente, o sea, en qué situación se encuentra el estado de ánimo de las mayorías en el Perú. Se encuentra, si quisiéramos encontrar una palabra, es en estado de rabia, de cólera, de indignación, ¿no? Esa es la situación en la que se encuentra, ¿no? Y espera pues prácticamente una revancha, una venganza, ¿no? Por eso en el párrafo
que sigue hace referencia al término revancha, justamente. Y para reforzar la idea, el doctor, por ejemplo, hace referencia, finalizando ese párrafo, dice, sacudirse el polvo de la ropa y echar a andar, como decía Vallejo, ¿no? Ahí hace referencia a una figura literaria, si cabe el término, en alusión a un poemario de Vallejo, precisamente, un poemario que fue publicado póstumamente en 1939, España aparte de mí, este cáliz, en el poemario específicamente denominado Masa, ¿no? Y precisamente para un poco, digamos, amenizar, si cabe el término, a nuestros seguidores, me permito, Javier, leer el poemario, ¿no? Masa, para un poco recordar a qué hace referencia, cuál es el trasfondo y por qué el doctor Vladimir lo menciona, ¿no? Dice el poemario Masa de Vallejo lo siguiente, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporarse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar, ¿no? En resumidas cuentas, a lo que hace referencia Vallejo en ese contexto también de la ocupación, digamos, fascista en España, recordemos un poco, Javier, justamente Vallejo está haciendo referencia a la importancia de la unidad del colectivo. Un solo individuo no basta, eso es propio de los liberales, ¿no? El primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo. El individuo nada más debe, digamos, garantizar los cambios, ¿no? El éxito personal, ¿no? Sino que más bien aquí hace referencia la fuerza, el impacto que tiene el colectivo y cómo la suma de esfuerzos, ¿no? La suma de las colectividades, de las comunidades, puede cambiar incluso el rumbo de la historia, ¿no? A eso hace referencia. Si bien es cierto, nos hallamos en una situación de indignación, de rabia, hasta incluso de frustración, porque se ha castrado precisamente esa esperanza que tenía el pueblo peruano con un gobierno como el de Pedro Castillo, ¿no? Y entonces, al frustrarse eso, al cortar eso, justamente el pueblo peruano, como dice el texto, por nuestra tradición un tanto, digamos, de urnas o electorera, busca quizá vengarse en las urnas, ¿no? Eso sería mi comentario, apreciado Javier. Sí, sí, así es, efectivamente va a cobrar revancha el pueblo, porque claro, hay una cultura precisamente de eso, ¿no? De que el pueblo, al no poder, sobre todo ahora que ha habido pues estas manifestaciones que han convertido, digamos, ha llevado pues a tener pues más de 70 hermanos que han sido asesinados en el país. El pueblo quiere pues una revancha, definitivamente, y al no poderlo hacer quizás en las calles, lo va a hacer en las urnas. Y Vladimir Cerrón plantea y también hace mención al poema de Vallejo que acabas de leer. Tiene que haber una vanguardia que se haya caído y se levante, y que no solamente tenga la capacidad de plantear soluciones, sino también tenga la capacidad de unir al pueblo, de cohesionar a la masa. Y la masa unida al final va a poder levantar precisamente las banderas de cambio en nuestro país.
cambiar la historia de nuestro país se va a lograr precisamente con esa masa unida alrededor de esta vanguardia. Es lo que plantea Vladimir y hace alusión al poema de Vallejo, efectivamente. Y entonces vamos a continuar leyendo los párrafos de este artículo muy interesante del doctor Vladimir Cerrón. Dice aquí: pero ¿qué podría haber irritado tanto a la oligarquía que ocurrió el golpe de Estado? Definitivamente la corrupción gubernamental no es el programa de gobierno perulibrista que siempre lo veían como una amenaza latente, un documento confeccionado a base de la única ideología capaz de eliminar los privilegios de clase de la gran burguesía empresarial y financiera. Un mensaje digerible que las masas lo entendieron, permitiendo el triunfo de Castillo y la existencia de un partido dispuesto a encarnar la misión. El resto es peliculina. Efectivamente, en realidad la población entendió muy claramente las propuestas de cambio. Como dije al inicio, son propuestas que pues nunca antes nadie las había hecho y era indispensable hacerlas, y el pueblo lo entendió, tomó para sí estas propuestas. Efectivamente, digamos, Pedro Castillo también contribuyó, porque muchos se identificaron con la personalidad y la imagen de Pedro Castillo, por supuesto, pero digamos no se puede decir tampoco de que todos se lo debemos a Pedro Castillo, ¿no? Porque la población votó por un cambio, votó por una transformación, y las coyunturas y las circunstancias se dieron para que eso precisamente se diera, porque veníamos de una pandemia y se necesitaba un cambio ya mismo. Entonces, y ese cambio lo encarnó Perú Libre, las propuestas de Perú Libre. Y precisamente aquí lo dice en este artículo, en este párrafo, el doctor Vladimir Cerrón. Todo lo demás, como dice, bueno, pues es peliculina. ¿Tu opinión al respecto? Sí, efectivamente en ese párrafo hace referencia, da respuesta a lo que se ha dicho en líneas antes, ¿no? Que a raíz de esa frustración, de esa interrupción, valga el término, de no dejar, digamos, gobernar a Pedro Castillo, hay ese sabor, ¿no? de incomodidad y frustración, de interrupción, y hace alusión el doctor de que el pueblo peruano, en su afán de vengarse, necesitaría de una vanguardia. Esa vanguardia que canalice todo ese estado emocional de frustración. Y en este párrafo al que estamos asistiendo, justamente lo dice ya expresamente, ¿no? ¿Cuál es esa vanguardia, ¿no? que va a encarnar, o que podría encarnar, o que podría canalizar todo ese sentir de las mayorías? Es el Partido Perú Libre. Por eso se pregunta ahí, ¿no? Muy correctamente dice: ¿qué podría haber irritado tanto a la oligarquía que recurrió al golpe de Estado? Definitivamente no fue su lucha contra la corrupción, porque de eso se le acusaba a Pedro Castillo, ¿no? Así es. Definitivamente no es eso, sino que lo que generaba temor, ¿no? Temor latente, como dice en el texto, es el programa con el que ganó Pedro Castillo, es el programa de Perú Libre, que en la primera línea del primer capítulo del ideario dice: el Partido Perú Libre es un partido de izquierda socialista. Esa simple definición, pero con bastante sustancia, dice mucho. Está marcando una clara línea de que estamos asistiendo en pleno siglo XXI a la vigencia de la lucha de clases, y que nuestra lucha va a ser desde esa lógica, desde esa perspectiva, desde la tradición marxista, ¿no? Entonces, eso siempre tuvo preocupado a la gran burguesía, razón por la cual le propinan ese golpe, si cabe también el contragolpe a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, es el matiz, es el trasfondo, es, digamos, el ideal que encarnó, digamos, el triunfo de las elecciones del 2021, ¿no? Entonces, a eso se refiere, digamos, aquí. Todo lo demás simplemente es
una especie pues de peliculina, como dice en el sentido peyorativo del término, ¿no? Y más adelante continúa haciendo alusión a la oligarquía, Javier, adelante. Sí, así es, efectivamente. En realidad, y cómo ven de peligroso, digamos, los planteamientos del plan de gobierno de Perú Libre y digamos, su ideario, que pues hasta el momento, hasta el día de hoy, que ya no estamos, pues ni siquiera, bueno, quizás nunca estuvimos completamente en el gobierno de Pedro Castillo, pero actualmente que solamente, digamos, hay una representación de Perú Libre en el Congreso, ¿no? Y claro, los congresistas han sufrido también el ataque mediático. El doctor Vladimir Cerrón sufre una persecución política y una campaña de difamación contra su persona, precisamente porque él encarna esta lucha, ¿no? Estas propuestas en favor del pueblo. Todos los planteamientos de la nueva Constitución, la renegociación de los contratos ley, ¿no? La nacionalización de nuestros recursos, salud y de educación pública, gratuita y de calidad, y muchos otros planteamientos, precisamente siguen siendo para la oligarquía un peligro latente, como dice ahí. Por eso es que la persecución política continúa hasta el momento. Y bueno, y Pedro Castillo, eso sí hay que decirlo, Pedro Castillo no está secuestrado, como dicen. Pedro Castillo es un preso político. Así como Vladimir Cerrón es un perseguido político, Pedro Castillo es un preso político. ¿Ya? Al decir que Pedro Castillo está secuestrado, de alguna manera se oculta sin querer la condición de preso político, y oculta también el hecho de que la derecha y la oligarquía siempre han hecho esto, ¿no? Perseguir a los líderes del pueblo, perseguirlos, difamarlos y encarcelarlos, ¿no? Ese es lo que ha ocurrido para evitar precisamente que ocurra en el país un verdadero cambio y una transformación histórica en favor del pueblo. Bueno, vamos a continuar leyendo los párrafos. Aquí dice aquí, la oligarquía necesita enfrentar exitosamente a la vanguardia del partido si quiere salir victoriosa en las futuras elecciones, y para eso recurrirá a concentrar sus fuerzas y aliados en un solo frente. Un frente unido, sin importar que sean de extrema derecha fascista, derecha conservadora nacionalista o religiosa, derecha caviar, socialdemocracia caviar, anarquistas, reformistas, trotskos u otro sucedáneo. Solo necesitan que sean antimarxistas, antileninistas y antimariateguistas. Sabedores que una alternativa neoliberal y antineoliberal pasarán a la segunda vuelta, en la primera vuelta existirá una depuración de ambos flancos entre partidos aparentemente homónimos, para dar un ganador que los va a representar en el balotaje, donde van a alinear las divisiones con las características descritas en el párrafo anterior. Esta es precisamente lo que Vladimir Cerrón plantea, que al final, dado que ha descrito ya que hay una búsqueda también de revancha a través del sufragio de nuestro pueblo, va a pasar a la segunda vuelta una propuesta neoliberal, ¿no? Respaldada por las fuerzas de la derecha, y una propuesta antineoliberal, ¿no? Y bueno, van a pasar a la segunda vuelta, y ahí se va a definir si, bueno, finalmente el pueblo una vez más logra conseguir un cambio, y bueno, y en este cambio obviamente está representado a través del partido Perú Libre y sus propuestas, a las que tanto temor tienen pues la derecha y la oligarquía. Y entonces esta es la visión del doctor Vladimir, y bueno, yo creo que sí es bastante lúcido al hacer este análisis. Y al final dice aquí, se van a alinear las divisiones con las características del foro anterior. Entonces va a haber finalmente
es como decían, pues prácticamente una representación ahí como una lucha de clases, ¿no? Los que representan al pueblo, ¿no? La liberación del pueblo, la búsqueda de una patria verdaderamente de los humildes, y la otra, pues el status quo, la oligarquía, ¿no? Y esto nuevamente se van a enfrentar en estas próximas elecciones. ¿Tu opinión al respecto? Sí, efectivamente, ¿no? Decíamos, hay una frustración, ¿no? Y el pueblo busca cobrar revancha, efectivamente, y la gran burguesía, la oligarquía, la clase dominante, que siempre ha tenido el poder detrás, digamos, el Estado oculto, ¿no? Efectivamente va a tratar de frenar esa posibilidad de la revancha. Esa posibilidad de revancha que podría ser encarnado y sistematizado en un partido de vanguardia que puede ser Perú Libre. Entonces, frente a eso, ¿qué va a ser la reacción? ¿Qué van a hacer los capitalistas? ¿Qué van a hacer los neoliberales? La gran burguesía, esa clase social dominante, simplemente van a buscar un frente unido. O quizás le llamen un frente único, ¿no? O sea, los términos están allí, digamos, para tomarlos, ¿no? Y lo cierto es que allí va a ser un sancochado, donde ya estamos notando esa unidad, entre comillas, ¿no? De ese sector que va a representar los intereses de la gran burguesía, y esos partidos que van a buscar esa unidad, supuestamente por mejorar el estado de cosas, supuestamente para cambiarlo todo, etcétera, ahí acabar con el problema principal que para ellos viene a ser la inseguridad, ¿no? Y no ven, pues, desde el punto de vista de la lucha de clases del asunto, sino ven el fenómeno más no el trasfondo. Es que ya empiezan a notarse esos primeros síntomas de unidad, ¿no? Y ahí están los partidos Juntos por el Perú, por ejemplo, que ya ha hecho una alianza con Antauro, ¿no? Debido a que ya ha sido declarado ese partido, pues, digamos, como ilegal. Y ahí se va a sumar seguramente, pues, el partido de López Chao, ¿no? Chao. También. Sí. Entonces, todo ese sector reformista, ese sector que conserva el estado de cosas y no quiere trastocar este sistema, van a formar su alianza. Y dicho sea de paso, si el 12 de abril de este año fue la fecha límite para que se inscriban los partidos, y a la fecha tenemos 43 partidos, ¿no? Y algunos incluso con firmas falsas como el partido de Bermejo y de Vizcarra, ¿no? El 12 de mayo es la fecha límite también para que se formen las alianzas. Esa fecha es muy importante porque ese día vamos a saber cuál es el trasfondo de esos 40 y tantos partidos. O sea, qué intereses representan, más allá del nombre, del símbolo, del logo, de las personas que dicen representarlo. Vamos a ver el interés de clase social que representa. O sea, esa fecha vamos a ver cómo se van a alinear esas fuerzas políticas. Y suponemos ahí que vamos a tener el panorama más claro y vamos a poder distinguir, como decían los clásicos, quiénes son los amigos del pueblo y quiénes son los enemigos del pueblo, ¿no? Eso va a ser fundamental. Entonces ahí el doctor está haciendo énfasis de cómo la reacción se va a unificar. Está haciendo énfasis de cómo los defensores de este sistema van a hacer su alianza, su pacto, bajo el nombre de gobernabilidad, bajo el nombre, digamos, ni uno menos, qué sé yo, alguna frase se les va a ocurrir y lo van a repetir al unísono, y la prensa, como siempre, estará al servicio de ese gran pacto, de esa gran alianza que va a querer sostener el estado de cosas, ¿no? Eso es. Y en el otro párrafo, justamente hace ya un pronóstico el doctor, que efectivamente, quírase o no, va a pasar a la segunda vuelta un partido que se va a declarar abiertamente antisistema, antiliberal, antineoliberal, y un partido que va a ser defensor del liberalismo, del neoliberalismo, del capitalismo. O sea, a eso creemos que se va a reducir, digamos, la disputa en la segunda vuelta, ¿no? Y pensamos que, digamos, la población está tomando mayor conciencia y va a saber elegir
a aquella vanguardia, a aquel partido que encarne sus intereses, ¿no? Entonces, creemos que a eso vamos a asistir, ¿no? Adelante, Javier. Sí, sí, efectivamente. Y el otro panorama también es, digamos, el voto, digamos, los sectores de la población que, digamos, no están de acuerdo con lo que ha sucedido en el país, ¿no? Y que los veo dispersos en entre algunos de estos 43 partidos, ¿no? Está el propio Pedro Castillo, incluso con su propio partido ahí. Están muchos otros partidos, un tanto desconocidos. Entonces es como si hubieran pensado ellos unirse, hacer alianzas, como has mencionado, López Chau, Antauro Humala, con JP y los partidos caviares de la socialdemocracia. Y por el otro lado también, claro, posiblemente también logren alianzas ahí también con la línea más dura de la derecha. Pero por el otro lado también está el otro sector, digamos, ¿no? Un poco descontento con todo esto, dividido entre estos partidos, entre algunos de estos 43 partidos que han sido inscritos, que no tienen, digamos, que no son muy conocidos, pero ahí buscan la dispersión de este voto. Entonces, sin embargo, sí está quedando claro que definitivamente va a haber una propuesta neoliberal, continuista, de este modelo, y una propuesta antineoliberal, definitivamente. Y claro, los medios de comunicación pues van a jugar siempre a la propuesta más conveniente al sistema. Entonces, y espacios como estos, precisamente como estos, y de alguna prensa alternativa, tenemos precisamente esa misión de tratar de esclarecer a la población, ¿no? Perú Libre es un partido que actualmente sufre esta campaña de difamación y esta persecución política de sus líderes, precisamente porque sus propuestas encarnan una verdadera transformación del país, un cambio de la historia de nuestro país en beneficio de nuestro pueblo. Y es por eso precisamente que lo persiguen. O sea, no hay otra razón. Y hay esta campaña de difamación que lo señalan de corrupción y demás. Entonces, eso debe de servir, más bien si estuviéramos con la derecha, si estuviéramos con el fujimorismo, pues sería totalmente distinto, ¿no? O sea, Perú Libre tendría ministros en el gobierno de Dina Boluarte, la prensa no atacaría, ya no habrían juicios contra Vladimir Cerrón, sería distinto porque ya habría una especie de alianza detrás, algo que por supuesto no existe. Sin embargo, la mayor parte del pueblo se deja embaucar, se deja engañar por la narrativa de los medios de comunicación de la derecha. Pero, sí, si me permites, sí. Javier, para complementar un poco una idea más, es la siguiente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Creo que va a haber un criterio de demarcación entre qué partidos están a favor de este orden social y quienes quieren subvertirlo. Y ese criterio, a mi modo de ver, aquí meto mi cuchara, digamos, ¿no? Es justamente el cambio de la Constitución. Puede que mucha gente actualmente no tenga en claro qué implica definirse como un partido de izquierda socialista. Menos aún, puede que se desconozca qué supone que definirse de izquierda socialista supone tener como base ideológica, como base ontológica, si cabe el término, ser marxista, leninista y mariateísta. Puede que mucha gente no no esté empapado del tema, pero sí entiende plenamente de que hay una constitución, ¿no?, desde la década de los 90, que tiene en su aspecto económico los famosos contratos ley, que son lesivos para el Estado, que son lesivos para la población peruana. Entonces los partidos van a tener que delimitarse en función a eso, es decir, ¿qué partidos de esos 43 van a defender la actual constitución espuria, ¿no? ¿Y qué partidos van a estar en contra de mentirita? ¿Y qué partidos van a decir que realmente hay que cambiarlo eso?
Entonces esos son, digamos, los tres bloques que se van a formar. Obviamente los que van a defender la vigencia de la actual Constitución a rajatabla va a ser la derecha, en todos sus aspectos y en todas sus variedades. Y sus exponentes más importantes están pues Rosa María Palacios, ¿no? O sea, toda esa gente, ¿no? Que defienden abiertamente y se declaran liberales, ¿no? Como el propio César Hildebrand, que dice, me interesa un pepino, si esto es no popular lo que voy a decir, pero me declaro, soy liberal, dice, ¿no? Entonces eso basta ver su podcast de los lunes, ¿no? Entonces ese va a ser un sector que va a defender, digamos, la Constitución. Pero va a haber un sector que de mentirita, es decir, que hay que cambiar la Constitución, pero a la hora de la hora, como se ha mostrado hoy en la historia, no lo van a hacer. Y estamos, creo yo, en la tercera línea. Nosotros sí queremos cambiar esa Constitución. La única forma de acabar con los contratos ley es cambiando con esa Constitución. No hay otra manera, porque es como si tuviese escrito los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Solo cambiando esa Constitución será posible una cierta transformación, una primera etapa de la transformación social, ¿no? No hay otra, ¿no? Todo lo demás es un engaño, muchachos, simplemente apreciado Javier, ¿no? Adelante. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Y ya los caviares, la socialdemocracia, lo que nosotros llamamos caviares, ya están planteando un cambio de constitución. Una facción de la derecha también está hablando de cambiar la constitución. Probablemente, pienso yo. Pero sin tocar el capítulo económico. Sí, claro. Yo creo que lo que quieren hacer es plantear un cambio de constitución, pero para bajarse una serie de leyes que se han aprobado en beneficio de la población y que han sido propuestas de Perú Libre, como por ejemplo la devolución de las AFPs y las ONPs, ¿no? Y algunos otros derechos laborales que se han conseguido para los trabajadores CAS, por ejemplo, ¿no? Quizás cambiar ahí una serie de aspectos que se han logrado avanzar a pesar de tener una minoría en el Congreso, a pesar de eso, posiblemente. Entonces, y claro, va a haber sector de la derecha que va a plantear un cambio de constitución de a mentiritas, como dices, tan solo por una cuestión electoral como a lo que nos tienen acostumbrado los caviares. Pero vamos a continuar ya, terminando ya con los últimos párrafos de este interesante artículo escrito por Vladimir Cerrón titulado Memoria, Rabia y Revancha. Dice aquí: ante esta situación, al partido solo le quedará alinearse con el pueblo, elemento decisivo para la victoria, capitalizando su espíritu de revancha, memoria y rabia que debe conducirnos, pero ahora de manera consciente, a una nueva oportunidad histórica, por lo que nunca debemos esperar nada de los supuestos homónimos de izquierda. Si el pueblo vuelve a ganar las elecciones, al gobierno le queda cumplir con el programa o acercarse lo más que pueda. Esto implica que se implemente el mandato imperativo para no engañar nunca más al pueblo, que eliminemos los privilegios tradicionales de la clase gobernante, que ser funcionario no signifique un privilegio de ningún tipo, que todo cargo sea electo por voto popular e igualmente revocable, que nuestros funcionarios se atiendan en los servicios estatales para balancear si nuestras medidas son adecuadas para el pueblo, ejecutar obras de impacto nacional de la mano del empresariado nacional, entre otras. Bueno, aquí ya finalizando el artículo del doctor Vladimir Cerrón, claramente dice que a nuestro partido le toca pues alinearse a las demandas del pueblo y precisamente capitalizar ese espíritu de revancha. Y claro, aquí finalmente habla de alguna de las propuestas de Perú Libre. Por ejemplo, habla del mandato imperativo. Para aquellos que no saben qué es el mandato imperativo es que si un candidato hace una propuesta en campaña, tiene la obligación legal, no solamente legítima o moral, sino la obligación legal de cumplir con esta promesa. De lo contrario, pues hay sanciones también correspondientes. A eso se denomina el mandato imperativo. Y habla también que todo cargo sea electo por voto popular. Y esto trae a colación, por ejemplo, la propuesta de Perú Libre que los fiscales y jueces sean elegidos por voto popular.
como actualmente lo ha hecho ya México, por ejemplo. Hace poco ha habido una elección para elegir jueces y fiscales allá a través de la consulta en voto, de la consulta popular del pueblo. Y habla de una serie de propuestas más, ¿no? Que los funcionarios se atiendan en los servicios estatales para balancear si nuestras medidas son adecuadas por el pueblo y evitar, claro, que por ejemplo los congresistas, los ministros, todos ellos deben de utilizar los servicios públicos, que vayan a un hospital público, se atiendan allá y vean y constaten si las medidas públicas que están tomando pues son de beneficio realmente para el pueblo, que vayan a una escuela pública, que vayan sus hijos a una universidad pública y que tengan la obligación de hacerlo, como dice acá, y de esa manera van a estar más preocupados realmente en tomar medidas en favor, en que estos servicios sean realmente a favor del pueblo. Ejecutar también, dice, obras de impacto nacional de la mano con el empresariado nacional, ¿no? Apoyar al empresariado nacional, entre otras propuestas, y que pues nos recuerda muchas de las propuestas que estaban plasmadas precisamente en el plan de gobierno de Perú Libre, y que bueno, lamentablemente Pedro Castillo jamás encarnó todas estas propuestas, y bueno, con las consecuencias que nosotros ya sabemos. Finalmente quiero agregar que también de parte del partido ha habido y todavía existe una gran preocupación por lo ocurrido, las graves consecuencias ocurridas después del 7 de diciembre del 2022. Han habido de parte del Congreso proyectos de ley, bueno, que no han sido aprobados o están en curso para exigir la aprobación, por ejemplo, para indemnizar a los familiares de las víctimas de la cruel represión que se dio. Además también para declararlos como héroes nacionales. Y por supuesto, en el caso de los presos políticos, también Vladimir Cerrón lo ha dicho en alguna transmisión en TikTok, lo ha dicho claramente cuando le preguntaron: en un posible gobierno de Perú Libre, ¿indultarán o le harán justicia a Pedro Castillo? Y la respuesta de Vladimir Cerrón fue contundente y dijo: no solamente se trata de Pedro Castillo, sino de todos los presos políticos que hay en el país a raíz del golpe de Estado que se dio contra Pedro Castillo después del 7 de diciembre del 2022. Es decir, hay cientos de ciudadanos que están presos de manera injusta hasta el momento. Esta señora que, por ejemplo, estuvo haciendo la colecta para precisamente apoyar a los hermanos que vinieron de provincia para hacer las protestas, esta señora, por ejemplo, está presa. Y así hay muchos injustamente detenidos en las protestas. Y uno de ellos es precisamente Pedro Castillo, que es un preso político. Es decir, no solamente a Pedro Castillo se le va a hacer justicia en un posible gobierno de Perú Libre, sino también a todos los presos políticos se les hará justicia y bueno, pues estarán en libertad. Tu comentario. Sí, para ir culminando, apreciado Javier, efectivamente, ¿no? Para los que se han sumado un poco tarde quizá en este programa Prensa Libre, ¿verdad? Hemos asistido al análisis, a la reflexión y comentarios en relación a un texto recientemente publicado del doctor Vladimir Cerrón titulado Memoria, Rabia y Revancha, ¿no? Como decíamos desde el principio, que desde el título ya es bastante sugerente, que hace referencia con el término memoria al pasado, ¿no? Que ha ocurrido desde que ganó Pedro Castillo y después que le propinan el golpe. Y la palabra rabia es un término que hace referencia al presente, es decir, el estado emocional, si cabe el término, en la que se encuentran las grandes mayorías. Se sienten frustrados, con rabia, con cólera y con ganas de revancha, ¿no? Revancha que hace alusión a la idea de futuro, ¿no? La idea de venganza, ¿no? Y la venganza posiblemente vendría en las urnas, porque Perú es un país por su tradición e influencia cristiana y la lógica aristotélica bivalente, digamos, que solamente ve blanco, negro, verdadero, falso. Entonces eso, digamos, ha hecho cierto daño, sobre todo el cristianismo, por su espíritu, digamos, de resignación, ¿no? El pueblo peruano muchas veces soporta demasiado, ¿no?
raras veces explosiona, como ocurrió con ya, digamos, en momentos históricos, digamos, conocidos, ¿no? Como con Tupac Amaru, por ejemplo, por citar un caso. Y entonces, en fin, hace referencia a esos tres momentos, ¿no? Y el partido, la vanguardia, digamos, que podría encarnar ese espíritu de venganza, de revancha, podría ser Perú Libre, ¿no? Porque en realidad no hay esperanza con esos partidos que se hacen llamar, ¿no? De izquierda, que en el fondo defienden el estado de cosas, que en el fondo defienden la actual constitución, que en el fondo defienden el sistema capitalista, en el fondo tienen esa visión neoliberal que reducen al ser humano como un individuo y no como un ser social. Eso ha hecho mucho daño al país, eso ha hecho mucho daño a nuestra historia, a la dignidad del pueblo peruano, y en consecuencia urge subvertir ese estado de cosas, y la única esperanza en pleno siglo XXI es un partido como el nuestro, ¿no? Creo que esa es la línea, y creo que espacios como este nos permite un poco conversar, interactuar y comentar artículos bastante interesantes, ¿no? Bastante ágiles y con mucho contenido y sustancia, ¿no? Que hace alusión pues a la flor de retama, al poema de Vallejo, ¿no? Que hemos también comentado, ¿no? Entonces creo que sería eso por ahora, apreciado Javier, es algo que quieras agregar algo más. Y creo que también el doctor está conectado, a ver, vamos para mandarle también un saludo al camarada Vladimir Cerrón a la distancia donde se encuentre, ¿no? Sí, así es. A ver, mientras hago un comentario, a ver, revisa si hay algunos, quizás alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta que podamos resolver. Vamos a echarle un vistazo. Y quizás el doctor Vladimir se encuentra. El doctor, sí, está el doctor, está efectivamente. Está Danila Flor Ramos, ahí también la compatriota bastante entusiasta. Aide Correa, la compatriota Luz Cauna Jiménez, nuestra actual secretaria de Juventudes, ¿no? Sí. Así es. Dicho sea de paso, tiene artículos interesantes, ¿no? Ya le está agarrando el hábito de escribir, eso es bueno, Sí, ¿no? Pensar, escribir, organizar el papel de un militante, ¿no? Rogelio Darío Ochoa Estrada también, ¿no? Camaradas, un saludo combativo y de clase desde la provincia arqueológica Inca de Vilcas, Huamán, Ayacucho, ¿no? Compatriotas desde Ayacucho. Está Marco Cayetano Rodríguez, saludos compatriotas desde Sur, con un fraterno y combativo saludo. Está María Zoila Pachas, saludos desde el set de Independencia. Está Talía Licla Ripas, ¿no? También otra compatriota militante, ¿no? Está Jaluma Wong, Vladimir Cerrón, presidente 2026. Está el compatriota Adrián Lauiser, saludos camaradas, el análisis de la realidad. Nos dice, peruana es muy importante para combatir la desinformación de los grupos dominantes, así es, sobre todo la prensa caviar, que es potentísimo, ¿no? Es, potentísimo, sí. Y repiten al unísono un discurso y con eso desprestigian, digamos, al partido Perú Libre, sobre todo, ¿no? Roberto Rojas hace un comentario, pues, desafinada, digamos, respeta la opinión, ¿no? Pero instarle a que simplemente se informe un poco más, ¿no? Son los efectos de la prensa caviar, ¿no? Y así también está el mismo canal, ¿no? Bien, Javier, para que des el cierre. Sí, muy bien. Desde aquí, de hoy, nuestro saludo fraterno y combativo a nuestro camarada Vladimir Cerrón. Seguimos aquí, pues, desde este espacio, una vez más, continuando la lucha comunicacional. Y bueno, decirle que tenga fuerza, toda esta persecución política está cayendo y nosotros pues seguimos adelante en esta brega por tratar de cambiar digamos, esta ideología dominante impuesta por los medios de comunicación de la derecha conservadora y la derecha caviar. Seguimos adelante en esta lucha comunicacional y seguiremos hasta más allá de la victoria, como decimos. Bueno, y nuestro abrazo fraterno a todos ustedes también que se han conectado el día de hoy. Por favor, nada más pedirles que compartan esa transmisión, ayúdenos a luchar contra esta campaña de difamación. Un gran abrazo para todos. Solo un detalle que ¿Sí? me estoy olvidando, efectivamente, a raíz de lo que comentabas, de cómo la prensa caviar sataniza al partido, ningunea el aporte del partido, por ejemplo, en el legislativo, ¿no? Y haciendo alusión a ello, este lunes 28, en el sur de Ayacucho, en Puquio, Lucanas, de donde tengo el orgullo de ser, va a haber una sesión descentralizada por parte de la Comisión de Educación, ¿no?
encabezado justamente por el compatriota y camarada Segundo Montalvo, donde precisamente se va a poner a debate y a la votación un proyecto de ley que justamente está demandando, está exigiendo la creación de una universidad nacional autónoma en Puquio-Lucanas, ¿no? Esto va a ser un hecho histórico y toda la población obviamente está bastante entusiasmada y esperamos pues que se logre los votos necesarios para que ese proyecto se pueda aprobar, que surge desde las canteras del Partido Perú Libre, ¿no? Eso sería, Javier. Sí, muy bien. Entonces, también ya un anuncio final nada más para comentarles que el día de mañana, sábado 26 de abril, a las 6:30 p.m. va a haber una escuela política en el distrito de Santa Anita, organizado por el Comité Ejecutivo Distrital de Santa Anita. El tema es Historia de la Izquierda en el Perú. El ponente es el doctor Kevin Granado Figueredo, activista social y ex dirigente del SUTEP. El día de mañana sábado los esperamos en el local de Santa Anita, sábado 26 a las 6:30 p.m. También el día de mañana hay otra escuela política en Barranca, ¿no? En Barranca, organizada por el CER de Lima Provincias y el Comité Ejecutivo Provincial de Barranca. El tema es análisis del capítulo 5 del ideario, políticas de salud pública orientada a intereses del pueblo. Ponentes, el doctor Edgar Aranda Wincho y la doctora Jacqueline Carvajal López. Mañana, sábado 26 de abril también, a las 3 p.m. En el lugar es la urbanización El Olivar, Manzana M, lote 10, distrito de Paramonga, al costado del parque principal de la urbanización El Olivar. Están todos ustedes invitados a estas dos escuelas políticas el día de mañana en Santa Anita. El tema es en Santa Anita es Historia de la Izquierda en el Perú, y en Barranca la política de la salud pública. Muy bien, con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Seguimos adelante en la lucha comunicacional. Un gran abrazo para todos. Prensa libre. Prensa libre en cada esquina. Lo que pasa es adrenalina. Todo el país lo va escuchando. En antenas va hablando. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Sintonía que nos une con el pulso del tiempo. Entrevistas, historias, crónicas, debate y enlaces en vivo. Cada quien tiene una historia donde la verdad es victoria. En la plaza y en la calle, prensa libre nunca falle. Desde la sierra hasta el río, cada nota es desafío. Por cada voz que no calla, prensa libre siempre avanza. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Sintonía que nos une con el pulso del tiempo. Aló Congresista, para conocer los proyectos de ley que benefician al pueblo, en contacto con el Congreso. Desde la sierra hasta el río, cada nota es desafío. Por cada voz que no calla, prensa libre siempre avanza. Prensa libre, Perú libre, fuerza nacida del pueblo. Bienvenidos a Prensa Libre.